Hola, buenas tardes a todos. Una alegría encontrarnos en este camino que nos propone el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, la Escuela de Catequesis Parroquial San Pío X, donde nos encontramos para, reflexionar acerca de la metodología catequística en este tiempo que es tan importante la formación de los catequistas. En este módulo 3 vamos a trabajar y vamos a reflexionar sobre los elementos de la metodología catequística y su contextualización. Mi nombre es Alejandra María Durá, me dicen todos Jandri. Así que vamos a empezar como empezamos todos los encuentros, con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este camino que iniciamos ya hace 2 encuentros, con esta oración del sínodo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Pío X, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos a introducir en nuestro módulo, pero primero les voy a hacer una aclaración. Nosotros vamos a tener durante este tiempo 3 instancias en este módulo. La primera instancia donde nos vamos a dedicar a aclarar los conceptos, qué quiere decir pedagogía en la educación formal y por qué hablamos de pedagogía en la catequesis y qué pedagogía hablamos en la catequesis y cuáles son las cuestiones metodológicas de la escuela, de la educación formal, que nosotros podemos transferir a la catequesis. Pero para eso primero tenemos que partir de un punto en común y definir algunas cuestiones conceptuales que hacen a la catequesis y al nuevo paradigma de catequesis que se nos está presentando en estos momentos. Después vamos a hacer una definición y una conceptualización y una contextualización de los métodos a lo largo de la historia para llegar a un tercer momento donde vamos a ver lo específicamente metodológico de la catequesis y cómo la vamos a ir aplicando a través de los distintos métodos. Quería explicarles bien este contexto porque para que todos tengamos en claro cuál va a ser el programa, la ruta que vamos a seguir, los pasos que vamos a seguir para llegar a lo específico del método en la catequesis. Así que iniciamos este tiempo aclarando algunos conceptos. Lo primero que vamos a definir y vamos a contextualizar qué es la pedagogía en la educación formal, en la educación escolar. Y si vamos a la etimología de la palabra, nos vamos a encontrar que es una palabra que deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar, conducir. O sea que en sus inicios la pedagogía se ocupó del estudio del niño y cómo acompañarlo, guiarlo y conducirlo. Con el tiempo, ha ido adoptando un sentido mucho más amplio, ya que la pedagogía se empieza a encargar de estudiar la educación.
Pero no se va a centrar solo en la niñez, sino que va a abarcar todas las etapas vitales del ser humano y a su vez va a llegar a todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona. En el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito cultural, laboral y también religioso. Como ciencia, es una ciencia social que está enfocada en la investigación y la reflexión sobre la educación. Va a recopilar todos los datos del hecho educativo, los va a clasificar, los va a estudiar, los ordena, los sistematiza y concluye en una serie de principios normativos. Por eso nos va a proporcionar los principios y los fundamentos teóricos, va a estudiar cómo aprende y cómo se debe enseñar, cómo aprende un niño, una persona en los distintos ámbitos, va a definir los objetivos y los fines de la educación y va a tener la función de orientar estas acciones educativas en base a ciertas teorías, técnicas, principios y métodos en determinados contextos. Porque como ciencia ella se va a basar en los principios psicológicos, sociales, filosóficos para entender cómo aprenden los estudiantes y cómo se puede mejorar la calidad en la educación. De esta manera, aplicando todos los principios y los métodos que la pedagogía nos brinda, los educadores pueden crear ambientes de aprendizaje que sean efectivos y que estén adaptados a las necesidades y a las características de los estudiantes, fomentando su crecimiento intelectual, emocional y social. Y ahí aparece la metodología como el conjunto de estrategias, de procedimientos y de acciones organizadas y planificadas por parte de los profesores de manera consciente y reflexiva con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los alumnos. Va a estudiar y justificar la selección y la aplicación de los distintos métodos utilizados en la enseñanza. Se va a ocupar del diseño y de la planificación de la enseñanza y se enfoca en la implementación práctica de la pedagogía. Toma todo lo que la pedagogía reflexionó, estudió acerca de los distintos métodos, de las teorías psicológicas que impregnan el mundo actual y de las filosóficas, y va a decir cómo aprende el individuo en este tiempo, en este contexto, con sus capacidades personales, y ahí va a implementar de forma práctica la pedagogía. Va a considerar todos los objetivos, los contenidos y los recursos para la evaluación que establece la pedagogía, pero lo va a hacer de una forma práctica, una bajada a lo concreto de una clase, en este caso en educación. La metodología es el cómo y el por qué utilizamos determinados métodos, mientras que el método es la herramienta específica que se utiliza. Así es como llegamos a qué es un método. Y el método es una técnica, es un procedimiento que es específico y está utilizado para alcanzar un objetivo o resolver un problema. Es la aplicación práctica de la metodología y es una herramienta concreta que es bien definida y que se aplica en una secuencia lógica de pasos para alcanzar un objetivo específico. Y así nos vamos a encontrar con una relación muy amplia entre pedagogía, metodología y método. La pedagogía es la ciencia que nos da los principios y los fundamentos teóricos que van a guiar la metodología. La metodología selecciona y justifica cuáles son los métodos adecuados para alcanzar determinados contenidos. Y el método es la aplicación práctica de estos principios pedagógicos y deben ser utilizados en forma coherente a los principios pedagógicos que los sostienen. ¿Hasta ahí estamos? Bien, seguimos. Pero ¿qué pasa con toda esta conceptualización que hicimos de la educación formal? Ahora tenemos que hacer la transposición para la catequesis.
Y en la catequesis también necesitamos aclarar algunos conceptos. Vamos a definir la catequética y la catequesis. La catequética es una ciencia y como ciencia es la disciplina que se ocupa de la catequesis en cuanto proceso y en cuanto acto en el contexto de la praxis pastoral de la Iglesia. Como todas las ciencias, tiene que actuar con un método científico y emplea además un lenguaje técnico y preciso. Y la finalidad de toda acción catequética es la reflexión sistemática y científica sobre la catequesis con vistas a definir, comprender, orientar y valorar el ejercicio de esta acción educativa y pastoral. La catequesis es una acción eclesial cuyo objetivo es hacer que el anuncio de la Pascua resuene en el corazón de cada persona y que su vida se transforme. Y como acción educativa acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Aquí vemos la diferencia. La catequética es una ciencia que hace una reflexión teológica y pedagógica, sistemática y científica, y la catequesis es la bajada a la práctica de toda esta reflexión sistemática que nos presenta la catequética. La finalidad de la catequesis es poner a cada uno en contacto y en comunión con Jesucristo. El Directorio para la Catequesis 2020 define la naturaleza de la catequesis y nos dice que la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor en su mandato misionero? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de nuestro Señor. Y el directorio nos dice que es un acto de naturaleza eclesial, o sea que ahí está la primera diferencia con el acto de la educación formal, con el acto escolar. Y el objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. No estamos dando un contenido solamente, estamos presentando a una persona que todo lo transforma. Porque quien conoce a Jesús, quien haya tenido un encuentro con Él, ya no es más Él mismo. Cambia radicalmente su vida. Entonces se deja guiar por su palabra. La gran diferencia que podemos encontrar en este acto que es de naturaleza eclesial, que toma todas las dimensiones de la persona y que nosotros vamos a presentarla a una persona que es Jesús, capaz de transformar todo. Y una vez que uno adhiere al proyecto de Jesús, su vida cambia para siempre. Y es una realidad dinámica y compleja, que está al servicio de la palabra de Dios. Porque la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Cuando integramos armoniosamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece así un aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. El Directorio para la Catequesis 2020 también la define como una etapa privilegiada del proceso de evangelización y que está al servicio de la nueva evangelización. La acción misionera es el primer momento de la evangelización y tiene como objetivo despertar el interés por el Evangelio a través del primer anuncio, del querigma. La acción catequética la sucede y está al servicio de la profesión de fe. Aquellos que han encontrado a Jesucristo sienten un deseo creciente de conocerlo más íntimamente, manifestando así una primera elección por el Evangelio. Ahora bien, la catequesis no siempre se puede distinguir del primer anuncio, porque la catequesis está llamada a ser, en primer lugar, un anuncio de la fe.
Por lo tanto, el anuncio ya no se considera como un momento previo a la catequesis, sino como la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Por eso hablamos de catequesis querigmática. La acción pastoral, que es el momento que sucede a la acción catequística, alimenta la fe de los que han recibido los sacramentos y los ayuda en el proceso permanente de conversión a la vida cristiana. Ellos, ya alimentados por los sacramentos, fortalecidos con la oración, en el ejercicio de la caridad y ayudado por diversas formas de educación permanente, procuran hacer suyo el deseo de ser perfectos como el Padre es perfecto. Este es el llamado a la santidad que corresponde al tiempo de la mistagogía en el itinerario de iniciación cristiana. También la catequesis toma como fuente e inspiración el catecumenado primitivo. La inspiración catecumenal de la catequesis no significa que va a reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino que asume su estilo y dinamismo formativo respondiendo a la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad. Hasta ahí vimos cómo la catequesis toma la identidad de catequesis querigmática, mistagógica y de inspiración catecumenal. Pero también la catequesis prepara para la misión. Acompaña a los creyentes en el crecimiento de las actitudes de fe y los hace conscientes de ser discípulos misioneros, que están llamados a participar activamente del anuncio del Evangelio para hacer presente el reino de Dios en el mundo. Por eso la catequesis tiene que formar discípulos misioneros. Y también la catequesis está llamada a proclamar el amor de Cristo. No hay anuncio de fe si no hay un signo de misericordia. La práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis, es catequesis en acto. Y la catequesis al servicio de la nueva evangelización tiene que usar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y de actitudes antes que de palabras. San Agustín afirma que la catequesis se convierte en una oportunidad para la obra de misericordia, porque sacia con la palabra de Dios la inteligencia de los que tienen hambre. Y por último, la catequesis como laboratorio de diálogo. La catequesis debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir, y este diálogo con la sociedad, con las culturas, con la ciencia y con los creyentes es un auténtico laboratorio de diálogo. Bien, hasta acá vimos que la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, que es una realidad dinámica y compleja que está al servicio de la palabra de Dios, que acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Que esta catequesis está al servicio de la nueva evangelización, que es querigmática, es mistagógica, toma su inspiración en el catecumenado primitivo, es una catequesis misionera, en salida misionera, es una catequesis que es un signo de la misericordia y que es un laboratorio de diálogo. Ahí vamos a comprender la complejidad del acto catequístico en el que nos vamos a introducir ahora. El acto catequístico es un acto complejo en el que confluyen múltiples dimensiones. Es un acto comunicativo, porque hay un mensaje, hay un código, hay interlocutores y está afectado por las reglas de la comunicación. Es un acto humano, porque hay humanidades que se encuentran, el catequista, el interlocutor, la comunidad, que están afectados ambos por distintos factores, que tienen una historia personal, de vida
una historia personal comunitaria. Es un acto pedagógico porque también está regido por las ciencias de la educación, que tienen una necesaria aplicación de la didáctica que va a permitir la accesibilidad y la significatividad de los aprendizajes. Es un acto de gracia, porque es un acontecimiento teologal, y la catequesis es una acción eclesial en la cual el catequista genera las condiciones adecuadas para que el catequizando entre en comunión con Cristo. Quien allí está es Cristo, y allí se produce la revelación al sujeto de la catequesis. Lo pone en comunicación y en comunión con Cristo. Y también es un acto contextual, que se da en un contexto determinado. Un contexto que tiene unas características sociales, culturales, económicas, que influyen en el acto catequístico y lo imprimen de determinados desafíos que hacen que el mensaje sea incorporado de manera activa por cada persona. Es importante pensar que el contexto dentro de un acto catequístico nos ofrece determinados desafíos, sensibilidades donde nosotros en la catequesis nos tenemos que posicionar. No son problemas, son desafíos. Y el contexto entra por derecho propio cada vez que afecta, impacta, modifica y genera una dinámica propia. La catequesis se inspira en la pedagogía de Dios y toma de ellas sus líneas constitutivas, que bajo la acción del Espíritu Santo desarrolla una sabia síntesis de esa pedagogía que favorece una verdadera experiencia de fe y un encuentro filial con Dios. Los directorios de la catequesis nos dicen de la pedagogía de la fe, que Dios, en su inmensidad, para revelarse a la persona humana, utiliza una pedagogía. Se sirve de acontecimientos y palabras humanas para comunicar su designio. Y lo hace progresivamente, por etapas, para mejor acercarse a los hombres. Dios, en efecto, obra de tal manera que los hombres llegan al conocimiento de su plan salvador mediante los acontecimientos de la historia de la salvación y las palabras divinamente inspiradas que los acompañan y los explican. La revelación es la gran obra educativa de Dios y la podemos interpretar en clave pedagógica, porque en ellas encontramos los elementos característicos que conducen a identificar una pedagogía divina, capaz de inspirar profundamente la acción educativa de la Iglesia. La catequesis sigue las huellas de Jesús, de la pedagogía de Dios. Desde el comienzo de la historia de la salvación, la revelación se manifiesta como una iniciativa de amor que se expresa en muchas atenciones educativas. Y Dios continúa comunicando la verdad de su misterio poco a poco, en forma gradual, hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos encontramos a que Dios se revela como un Padre misericordioso, como un maestro, como un sabio, que encuentra en el hombre en la condición propia y lo libera del mal, que lo atrae hacia sí, hacia él con lazos de amor, que con paciencia conduce a la madurez del pueblo elegido y a cada persona que lo escucha. El Padre es un brillante educador que transforma los acontecimientos de su pueblo en enseñanzas de sabiduría. Se adapta a las edades y a las situaciones en las que vive. Da lecciones que se transmitirán de generación en generación y también educa a través de las pruebas y los sufrimientos. Esta pedagogía divina se hace visible en el misterio de la encarnación, que Jesús cumple su misión como Salvador y pone de manifiesto la pedagogía de Dios. Y los discípulos han experimentado esta pedagogía de Jesús. La palabra, repasen ustedes en lo que conocen de la catequesis y de la Sagrada Escritura. La palabra, el silencio,
La parábola, la imagen, se convierten en una verdadera pedagogía y que revelan el misterio del amor de Dios. Jesús cuida con esmero la formación de sus discípulos. Él les enseñó la verdad a lo largo de su vida. Les plantea preguntas en un montón de veces. Les explica en forma individual y con mayor profundidad, pero también proclama a la multitud. Les enseña a orar, los invitó a la misión, les prometió el Espíritu Santo que los guiará a la verdad para que los sostengan los momentos difíciles. Y la forma de relacionarse con Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Resucitado, se acerca a los 12 Maús, camina con ellos, dialoga, comparte sus sufrimientos y al mismo tiempo invita a abrir el corazón, conduce a la experiencia eucarística y abre los ojos para ser reconocidos. Finalmente, se hace a un lado para dejar espacio a la iniciativa misionera de los discípulos. Entonces la pedagogía divina encuentra su fundamento en el deseo histórico de un Dios que decide continuamente entrar en relación con el hombre. Dios que asume la condición humana en la encarnación y que la condición humana siempre requiere de procesos para aprender, de procesos para construirse y llegar a ser, de procesos para conocer. Y se trata de un proceso educativo porque en él encontramos la guía de Dios para introducir al pueblo un proceso progresivo para tomar la vida en las propias manos y vivirse en alianza con Dios. La pedagogía de Dios, comunicada en la Biblia, es y será fuente y modelo para la pedagogía de la fe. ¿Cómo aplicamos la pedagogía de la fe en la catequesis? Y la pedagogía catequística será eficaz si lleva al interlocutor al encuentro con una persona. Esto implica conocimiento, pero también implica una estructura actitudinal que favorezca una pedagogía de la fe. Y busquemos la inspiración y el seguimiento en lo que hemos visto 2 placas atrás, cuando hablábamos de la pedagogía, de las actitudes de Jesús respecto al discipulado en el acompañamiento para el crecimiento y la conversión de cada persona. Y Dios aplica una pedagogía particular para cada uno. El acompañamiento a cada persona en un camino de crecimiento y conversión está necesariamente marcado por la gradualidad y que el acto de creer implica el descubrimiento progresivo del misterio de Dios. Sabemos que cada persona tiene un tiempo personal, que cada persona necesita un acompañamiento diferente, que cada comunidad responde a un contexto. Entonces, buscar en el ejemplo de Jesús cuáles fueron las actitudes que él aplicó como pedagogo, como maestro, como mediador, para después aplicarla en la catequesis, específicamente en el encuentro. Entonces sí, vamos a aplicar la pedagogía de la fe a la catequesis a través de la metodología de la catequesis, que tiene como objeto principal la educación de la fe. Y la metodología de la catequesis se va a nutrir, se va a servir de las ciencias pedagógicas y de la comunicación aplicadas a la catequesis, y aparte va a considerar las múltiples y notables adquisiciones de la catequética contemporánea. Entonces, hasta ahora vimos que la pedagogía de la fe nutre a la metodología de la catequesis para que la metodología de la catequesis defina un método que va a ser consecuente y va a responder a los principios que establece la pedagogía de la fe. Así nos encontramos que la pedagogía de la fe se realiza siempre a través
de unos medios prácticos que aseguran ese camino de la fe y que estos medios prácticos son los métodos que se encarnan en el espíritu de la pedagogía en las circunstancias concretas de la vida de cada persona. Etimológicamente, método significa camino a seguir. Son las formas concretas que nos trazan el camino apropiado para acompañar al creyente hacia la plena madurez de la fe. Y son la forma de llevar a cabo la pedagogía. Por eso son necesarios. Y acá volvemos a repetir la pedagogía de la fe, que es la pedagogía de Dios, la que Él implementó a lo largo de toda la historia de la salvación para revelarse al hombre por amor. Nosotros nos vamos a inspirar en esa pedagogía para establecer cuál es la metodología adecuada. Metodología es esto, cómo hacemos para educar en la fe a nuestros interlocutores, y nos vamos a nutrir en esta instancia de los métodos pedagógicos y de las ciencias pedagógicas y comunicacionales, y vamos a tomar todos los aportes de la catequética para determinar un método que nos lleve a acompañar en el proceso de educación de la fe a nuestros interlocutores. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido por la historia y vamos a ir viendo cómo ha evolucionado la catequesis a lo largo del tiempo y cómo cada momento ha tenido un método catequístico específico que fue consecuente con la realidad social, cultural y religiosa de cada momento. Vamos a remitirnos a las primeras comunidades cristianas después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los discípulos, cumpliendo el mandato misionero de Jesús, salen a evangelizar. En este tiempo de evangelización fue un tiempo gradual que sucedió en un momento muy crítico de muchas dificultades, porque el cristianismo, como sabemos, era perseguido y fue el tiempo de los mártires, ¿no? Inicialmente se bautizaba a los adultos precozmente, o sea, rápidamente, y la experiencia de fe en este tiempo era muy rica y abundante, y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dan muchos testimonios de esto. Poco a poco esa situación política y religiosa se muestra tan adversa que muchos empiezan a renunciar a sus creencias y abandonan la religión. Fue el tiempo de los apóstatas, los que renunciaban, los que desertaban de la religión. De ahí surge la necesidad de no bautizar a nadie hasta que no haya dado señales suficientes en el proceso de conversión. Por eso, por el año 190, vemos que se comienza a estructurar el catecumenado. Y a partir del siglo III ya hablamos de la institución catecumenal. Y el catecumenado tiene 4 etapas que son muy importantes. La primera, que es el precatecumenado, donde se presentaba a un aspirante al ingreso que debía mostrar signos de conversión, que es un tiempo que se dedicaba a la evangelización y que el candidato tenía que tener un tiempo de estudio y de reflexión del Evangelio para poder ingresar a la segunda etapa, que era el catecumenado. El catecumenado comenzaba con un rito de entrada y que este tiempo podía durar varios años, porque ahí se empleaba la catequesis y era acompañado por los catequistas, por los sacerdotes y por quien lo había presentado en esta instancia de catecumenado. Finalizado ese tiempo, cuando estaba debidamente formado y generalmente coincidía con el tiempo de Cuaresma, comenzaba un tiempo de purificación e iluminación, y durante este tiempo era un tiempo fuerte espiritual, de mucha oración, donde se preparaban para recibir a los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía en la Pascua. Durante el tiempo pascual comenzaba otro tiempo, que era el de la mistagogía,
que era ya con los sacramentos, gustar de los frutos de los sacramentos en la vivencia de la comunidad y generar cada vez más educación en la fe y actitudes de fe para esta convivencia comunitaria. Por eso determinamos en este tiempo de catecumenado estas 4 etapas que en la actualidad, cuando hablamos de catequesis con inspiración catecumenal, estamos haciendo referencia a este tiempo histórico de la catequesis. Llegando al siglo V hasta el siglo XIV se da la Edad Media y con la división del Imperio Romano se pretende cristianizar a los nuevos pueblos. Entonces se inicia una segunda etapa en la evangelización, que esta comenzaba en muchos casos con la conversión de los reyes bárbaros y después se arrastraba a sus súbditos. Y así Europa se convierte en cristiana. Y la forma de catequesis que define esta etapa es la del catecumenado social, donde la catequesis y la situación de cristiandad se identifican. Los responsables de este proceso catequético son los padres, de tal manera que la familia se transforma en la institución iniciadora y los principales destinatarios son los niños. Y al extenderse la práctica del bautismo a los recién nacidos, la evangelización, entendida como la opción del creyente para adherir al Evangelio y a la comunidad, va decayendo. Y así llegamos al siglo XV hasta el siglo XIX, donde se da la Edad Moderna y la Iglesia advierte que fuertemente había que plantear algunas reformas y se convoca al Concilio de Trento. El fruto del Concilio de Trento fue el catecismo de la doctrina cristiana y de nuevo la Iglesia empieza a contar con una estructura educativa estable y la catequesis incluye la explicación de la doctrina cristiana en la parroquia y ya tiene un texto que es el catecismo. La catequesis se considera como una enseñanza y el catequista explica la doctrina cristiana a los niños mediante repeticiones que deberían memorizar para toda la vida, porque lo importante era saber, conocer la doctrina, por eso se la llamó catequesis doctrinal. Bueno, y durante el siglo XIX hay un enfoque en la transmisión fuerte de los conocimientos doctrinales, entonces se usan métodos racionales y lógicos para explicar la fe. Se le daba mucha importancia a la memorización de textos y conceptos y se hace énfasis en la autoridad de la Iglesia y la tradición. Y se desarrollan los catecismos y los manuales de instrucción religiosa. Esto se produce porque había mucha influencia del iluminismo, del racionalismo y de movimientos católicos de renovación durante este siglo XIX. Durante este tiempo se le da poca importancia a la experiencia y a la espiritualidad porque se le da mucho énfasis a la teoría y a la doctrina y había una rigidez y cierto autoritarismo en la enseñanza, desconectando la enseñanza de la catequesis de la vida cotidiana y de los problemas sociales. Esto tuvo un impacto que fue generando desinterés entre los jóvenes, mayor ignorancia entre los laicos y un crecimiento de la indiferencia religiosa. Ya a fines del siglo XIX avanzan rápidamente el desarrollo de la pedagogía y de la antropología. Ya en el siglo XX, con el Concilio Vaticano II, que fue convocado por Juan XXIII, esta celebración del concilio supone un impacto para la catequesis y representa el inicio de una nueva época. Si bien este concilio no habló directamente de la catequesis, se ocupó de algunos temas que fueron esenciales y que influyeron decididamente sobre la catequesis. Uno fue la palabra de Dios, la fe, la iglesia y la relación de la iglesia con el mundo.
Durante el siglo XX se destaca la catequesis querigmática porque comienza a valorarse la palabra de Dios en la catequesis, el uso de la Biblia. Lo que tenemos que anunciar en la catequesis no es una doctrina fría y abstracta, ni una serie de normas y prohibiciones, sino que es el Evangelio, una buena noticia, anunciar a Jesús como la buena noticia. Por eso se inicia dentro de la Iglesia una corriente de pensamiento que pretende recuperar dentro de la catequesis el significado original del término, lo que etimológicamente significa la catequesis, que es hacer resonar la palabra de Dios, proclamar el querigma o el anuncio gozoso de que Jesús vive y nos salva. El catequista comienza a ser un testigo de Jesucristo y los destinatarios de la catequesis ya no son pasivos aprendices que tenían que memorizar solamente, sino que son invitados a participar de la catequesis a través de otras dinámicas por la fuerte influencia que tiene la pedagogía. Se lo empieza a considerar también una catequesis antropológica porque comienza a tomar cuerpo que no se puede anunciar la palabra de Dios sin tener en cuenta al hombre concreto. Entonces no se puede hablar de niños, jóvenes y adultos al margen de su vida, de sus problemas, de sus experiencias y de sus aspiraciones. Y se toma conciencia de la necesidad de prestar mayor atención a la persona, al hombre concreto, en un momento determinado y en un contexto determinado. En esta etapa el catequista es modelo de creyente y ayuda al catequizando a descubrir el sentido cristiano de la vida. Bien, y se definen los métodos experienciales, querigmáticos de anuncio, de proclamación y antropológicos, centrados en el hombre en un contexto determinado con una etapa de desarrollo característica y con una cantidad de intereses y motivaciones que le son propias. Ante este giro antropológico ya no podemos hablar de Dios sin hablar del ser humano y el contexto sociocultural donde se encuentra el hombre. Entonces, en la catequesis, el centro de interés es la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre. Bueno, hasta ahora vimos cómo a lo largo de la historia se fueron asumiendo según los distintos tiempos y siendo consecuentes con las realidades contextuales, históricas, culturales y religiosas de cada época, se fueron asumiendo distintos métodos. Y los dos directorios, ¿no?, de la catequesis, el del año 97 y el del año 2020, señalan que todos los elementos que no son contrarios al Evangelio y los ponen a su servicio son importantes para la catequesis. Y de este modo afirma que la variedad en métodos es un signo de vida y una riqueza, y a la vez una muestra de respeto a los destinatarios. Y tal variedad viene pedida por la edad y el desarrollo de los cristianos. Bien, el misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. Y esto tiene implicancias en la metodología catequística, que debe asumir la palabra de Dios como centralidad del encuentro, pero nunca debe desconocer la experiencia humana con sus características que le son propias. Debe vivir la fidelidad a Dios y al hombre, evitando cualquier oposición o separación o neutralidad entre método y contenido. El contenido de la catequesis debe reflejar la naturaleza del mensaje evangélico con sus fuentes y considerar las circunstancias concretas de cada uno de nuestros interlocutores en una comunidad eclesial determinada. El propósito educativo de la catequesis es el que va a marcar las opciones metodológicas que tomemos. Ahora sí, contextualizando los métodos, vamos a definir así en unas líneas claras de acción que la catequesis necesita de métodos que sean integrales para ayudar a la maduración en la fe,
que no es suficiente señalar algunas líneas pedagógicas como orientaciones ni seleccionar algunos procedimientos o prácticas catequísticas, que implica analizar los métodos y elegir los que faciliten un buen servicio a la educación en la fe, adaptando el contenido a la realidad de sus interlocutores. Y cuando hablamos de realidad de sus interlocutores, tenemos que pensar en su integralidad, en la edad, en la cultura, en el contexto en el que está inmerso y en sus propias experiencias. Sabemos que las opciones metodológicas para un niño de la primera infancia o niños de la catequesis familiar o padres de la catequesis familiar o jóvenes o adultos mayores no van a coincidir porque estamos hablando de sujetos, de interlocutores que son diferentes, que aprenden de una forma diferente, que tienen diferentes motivaciones, intenciones, dificultades y también fortalezas que pueden favorecer o limitar el encuentro catequístico. Ahora, ¿por qué son importantes los métodos? Y porque todo método catequístico es un testimonio práctico de la manera de cómo se entiende y cómo se vive la fe. Y acá el catequista adquiere un lugar de relevancia, porque depende de lo que nosotros consideremos que es la catequesis, vamos a definir qué debe hacer la catequesis. De acuerdo de esa concepción de catequesis que como catequista tengamos, vamos a definir el sujeto de la catequesis, vamos a elegir el método para el encuentro y vamos a plasmar el testimonio de lo que somos en cada uno de los encuentros de catequesis. Por eso es muy importante, importantísimo que los catequistas revisen muy bien las convicciones cristianas que los mueven en el uso de los métodos, porque no cualquier método es bueno para educar la fe de la comunidad o no cualquier método puede ser aplicado en todo momento, sino que la variedad de los métodos nos permite utilizarlos en distintas situaciones que veamos que son más convenientes que otros, pero todo tiene que llevar un discernimiento y por supuesto que es fundamental la formación de los catequistas y sus convicciones más profundas, las que van a orientar la elección de los métodos para cada uno de los encuentros de catequesis. ¿Y para qué son importantes los métodos? Y para llegar a esta finalidad, que es la maduración en la fe de nuestros interlocutores en dos niveles. Individual, porque tiende a formar personas que sean equilibradas afectivamente, con una espiritualidad profunda, con sentido eclesial y actitud de servicio. Y a su vez un nivel comunitario para que se integren a una comunidad donde se viva la fraternidad, donde se comparta y donde se celebre. De esta forma podremos desempeñar y vivir un compromiso eclesial y social. Todos los métodos catequísticos se componen de tres elementos principales que la catequesis nunca debe perder de vista. El primer elemento es su punto de llegada. Recién vimos que la finalidad de la catequesis es acompañar en la maduración en la fe de los interlocutores, o sea, de todos los destinatarios de la evangelización. El segundo es su proceso, que consiste en dar los pasos que se dan para llegar a lo que se quiere alcanzar. Y el tercer elemento de la metodología catequística se centra en el catequista, en su experiencia de fe, en el conocimiento de la realidad de los interlocutores y en los medios concretos que se usan. Esta combinación sabia e inteligente de estos elementos logrará que los métodos cumplan con su papel en la catequesis.
Al usar los métodos, entonces la catequesis se fijará en los criterios fundamentales que no la dejarán desviarse de su finalidad principal. Por eso los métodos han de estar en todo momento al servicio de la vida concreta de las personas que necesitan crecer en su fe. Han de ser fieles a la integridad del mensaje cristiano, sin sacrificar aspectos sustanciales en nombre de la adaptación. Respetarán el ritmo que la persona o los grupos tienen para avanzar en su proceso de fe. Han de asegurar el orden o la jerarquía de los diversos elementos de la fe y descubrirán la unidad de la fe, señalando las relaciones profundas que hay en los distintos aspectos del mensaje cristiano. Hay una sola fe y muchos los métodos que la sirven. Bien, entonces resumiendo, la comunicación de la fe en la catequesis es un acontecimiento de gracia que está realizado por el encuentro de la palabra de Dios con la experiencia de la persona, que se expresa a través de signos sensibles y finalmente se abre el misterio. Y puede acontecer por diversas vías que no siempre conocemos del todo. Pero atendiendo a la historia de la catequesis, hoy se habla habitualmente de vía inductiva y de vía deductiva. Bien, la vía inductiva nos inspira el método inductivo, que parte de las cosas concretas e inmediatas para llegar a las más generales o elevadas. Este método aplica el principio catequético de que la mejor catequesis es la que relaciona el contenido de la fe con la experiencia del destinatario. El método inductivo consiste en la presentación de hechos de la vida cotidiana a fin de descubrir en ellos el significado que pueden tener en la revelación divina. Es un método muy activo que exige la participación de los destinatarios porque parte de la experiencia de los destinatarios, parte de cosas concretas e inmediatas, y es contrario al método deductivo, que el método deductivo parte de conceptualizaciones. Uno inicia al destinatario o al interlocutor en una búsqueda, en un descubrimiento, a partir de un hecho concreto de la vida cotidiana que sea significativo y que tenga una relación directa con el tema, con el contenido que nosotros o con el mensaje que nosotros queremos acompañar para que esta persona descubra. Por eso es un método que impulsa la búsqueda, el descubrimiento y en primer lugar se examina una situación concreta, una situación, un hecho determinado que el catequista elige para trabajar, que generalmente tienen que ver con el centro de interés de las personas, con el contexto que está determinado, pero es movilizante. Y partiendo de esa situación concreta, donde se la observa, donde se la ve, se pasa a una instancia de pensamiento donde formamos un juicio a la luz de los principios cristianos, ¿no? Del mensaje que queremos transmitir, de los consejos evangélicos, para llegar a decidir cuáles son las líneas que Jesús nos marca, cuáles son las actitudes de fe que nosotros tenemos que desarrollar a partir de esa situación concreta. Y luego celebramos. Esas son las instancias del método que nos llevan a valorarlo en su magnitud, porque es un método activo donde podemos integrar nosotras otras actividades que tengan que ver con la pedagogía específicamente, que nos aporten dinámicas de grupos que faciliten el trabajo en el grupo, la interacción, la participación, y es un método que necesita que cuando nosotros hagamos la elección del tema o del hecho que queremos desmenuzar para que resuene en los corazones de las personas y lleguemos al mensaje que Dios quiere darnos, tiene que ser un método representativo, emotivo y sencillo, que movilice, que nos ponga en movimiento para descubrir lo que Dios nos quiere decir en este momento determinado de nuestra vida. Bien, el método deductivo es contrario al anterior. Inicia en las verdades y principios más generales para aterrizar en las aplicaciones más inmediatas. Este método es más expositivo, por lo tanto utiliza principalmente la palabra, sea hablada o escrita.
El catequista da inicio a un tema que lo tiene que presentar y da una exposición respecto a ese tema. En estas conferencias o en estas charlas se debe iniciar explicando una verdad fundamental. Por ejemplo, si vamos a tratar sobre el sacramento de la unción, primero vamos a iniciarlo con la definición de sacramento, después se va a definir lo que es una unción y por último, finalmente, vamos a hablar del enfermo. Y así se irá avanzando desde lo conceptual hacia lo concreto. Pero estas exposiciones tienen que ser cargadas de emotividad y disponer de distintos recursos, ir adelantándole a nuestro destinatario por dónde va la charla, los distintos pasos. Bueno, ahora vimos la definición de sacramento, ahora vamos a entender lo que quiere decir la unción y ahora vamos a presentar lo que es un enfermo, como explicando cuáles son los pasos que van a seguir la charla para que el destinatario pueda seguir el hilo de lo que estamos diciendo. En este sentido también conviene presentarles el tema, es decir, vamos a hablar de este tema, o darles por escrito la charla o el contenido, la verdad fundamental que nosotros queremos desarrollar para que ellos puedan tener una lectura rápida y siempre al final del encuentro dejar un tiempo abierto para que los destinatarios puedan hacer preguntas referidas al tema que fuimos desarrollando. Es un tema que no exige demasiada participación sobre su desarrollo, no es un tema activo, el rol del catequista es de bastante expositivo, dirige, orienta, enseña, pero no acompaña, guía de una forma más activa como sucede en el método inductivo que sí comienza con una experiencia, ¿no? Hay una relación directa con la experiencia. Esto sería lo contrario al método inductivo. Un método inductivo lo aplicamos en este módulo, en esta clase, donde nosotros no podemos tener interacción porque el medio digital no lo permite. Entonces me ocupé de darles una exposición donde les fui explicando cada una de las partes que vamos a ir tratando para llegar desde una conceptualización general, teórica, a la experiencia concreta de la aplicación de un método. Esa es la forma de un método deductivo, que bueno, hay distintas razones que lo justifican, como por ejemplo esta instancia donde nosotros no nos podemos encontrar en un mismo espacio para poder compartir estas experiencias. Distinto hubiese sido si hubiésemos tenido la posibilidad de un aula virtual donde ustedes puedan intervenir en las exposiciones que yo voy dando. Es el ejemplo más claro de método deductivo que ustedes pueden comprender y hacer la transposición, ¿no? En los encuentros de catequesis, cuántas veces nosotros iniciamos con un texto determinado, a veces con los padres, ¿no? Con un texto determinado y de ahí queremos ir desarrollando hasta llegar a una verdad doctrinal. Los métodos no son malos ni buenos en sí mismos. Hay que ir haciendo una buena selección de los métodos que vamos a ir utilizando, siempre considerando el destinatario y teniendo en cuenta los tres elementos de la metodología, ¿no? Que los repetimos, el punto de inicio, hacia dónde quiero ir, que es acompañar en la madurez de la fe a los educandos, el punto del proceso, determinar los pasos. Si yo elijo el método deductivo, voy a decir, bueno, comienzo con este texto, continúo con esta exposición y finalizo con esta reflexión. ¿Sí? El método inductivo no. Hay una participación más activa porque yo presento una experiencia de la vida diaria y ahí acompaño y facilito el acceso al descubrimiento y a la búsqueda de una verdad de fe. Ese es el segundo punto. Y por último, yo tengo que estar bien plantada en mis experiencias de fe y en la elección de los métodos que voy a elegir, conociendo el destinatario y conociendo el contexto de los interlocutores que tengo. Bueno, el método experiencial, donde la experiencia ejerce diversas funciones en la catequesis, a la luz de las cuales la existencia misma
debe ser siempre debidamente valorada. El método experiencial busca educar la fe apoyándose en las experiencias del destinatario pasadas o provocando otra presente. En este método, este es cuando nosotros invitamos a alguna persona debidamente formada, que tenga una experiencia de vida muy rica y que dé testimonio, entonces hacemos como un diálogo, ¿no? Donde los destinatarios pueden preguntar sobre un tema determinado en la que esta persona está muy bien formada. Y genera una vivencia, ¿no? Que consiste en unir la explicación de este testimonio con la vivencia personal y experimentar directamente algunas cosas en las que vamos a reforzar la memorización, pero también el impacto emocional que genera en nosotros. El uso adecuado de la experiencia personal de los interlocutores trae muchos beneficios, porque hace que nazcan en el hombre interés, interrogantes, esperanzas, inquietudes, reflexiones y juicios que se unen en un cierto deseo de transformar la existencia. Este método experiencial es muy rico en su dinámica, aporta un gran bagaje de información personal, de vivencias personales, que en la transferencia a los destinatarios, a los interlocutores en la catequesis, moviliza. Tiene un grado de emotividad donde nosotros podemos llegar a un mensaje determinado, a una verdad doctrinal determinada, a partir de este diálogo continuo entre la experiencia y el contenido de la fe. Es un método sumamente rico donde nosotros podemos aplicarlo en cualquier situación de la catequesis. Bien, el método activo es un proceso de descubrimiento en donde el destinatario busca la solución con la ayuda del catequista. En este método, el catequista dedica su mayor esfuerzo en hacer trabajar a los destinatarios. Es un método que se diferencia del método inductivo porque es un método que tiene una organización espacial diferente al método inductivo, donde los chicos no solamente pueden interactuar entre ellos, sino que hay una puesta en trabajos, ¿no? En prácticas, en experiencias, en expresiones muy rica en cuanto a las dinámicas de grupos que se presentan. Si buscamos el sustento de la teoría de aprendizaje que sustenta este tipo de método, podemos pensar en el constructivismo, donde los chicos aprenden a través del descubrimiento y específicamente la teoría del aprendizaje de Brunner que habla del andamiaje, ¿no? El catequista es el que guía a que este conocimiento real que tiene de una situación, el niño lo pueda ir desplegándole, creando un andamiaje para llegar a una zona de desarrollo potencial. Partimos de una zona de desarrollo real, el niño aquí y ahora considera todo lo que él sabe, todos sus conocimientos previos y a través de preguntas, de intervenciones, de mediaciones, de facilitación, el niño va descubriendo cuál es el mensaje al que queremos arribar. Pero acá hablamos ya de una metodología donde se rompen las barreras de la organización del aula escolar, sino que hablamos de una sala de catequesis donde hay una organización del espacio y del mobiliario y una decoración que atraen la atención de los niños y es muy rica más en estímulos. Y es un método que se basa fundamentalmente en el desarrollo de preguntas y respuestas. Continuamente estamos llamando a la reflexión, a la interpretación de hechos comunes, e investigamos lo que él conoce, de los conocimientos previos que él tiene, que conoce respecto a un tema determinado, y ahí hay siempre una aplicación práctica. Entonces los chicos a través de esta actividad que marca una movilización, ¿no? Una movilización que sabemos que los niños aprenden a través del contacto con los objetos y del descubrimiento de los signos, ¿no? Como signos sensibles, eh, ahí ellos van a llegar a descubrir cuál es el mensaje que tenemos que desarrollar. Pero exige una planificación muy concreta, el docente tiene que estar muy preparado
para acompañarlos a los niños y aportar la cantidad de recursos necesarios, porque si no podemos correr el riesgo de que se distraigan, de que se dispersen y perdemos el eje de hacia dónde queremos llegar. Bueno, acabamos de ver solo algunos de los métodos que pueden aplicarse en la catequesis, pero no quiere decir de que nosotros podamos aplicarlos o tenemos que aplicarlos así en su estructura pura, sin modificaciones. Por el contrario, los métodos se pueden aplicar y recuerdan siempre que se basan en la experiencia, en la centralidad de la palabra y que hay que considerar todo lo inherente a nuestros interlocutores y a su contexto para poder diseñar un método. Por eso es muy importante al momento, y lo vuelvo a repetir, al momento de diseñar un método de la catequesis, la formación del catequista y la función que cumple el catequista en el encuentro, porque depende de la mirada que tenga hacia la catequesis, de su formación y de sus convicciones más profundas, va a diseñar los pasos a seguir, el método que va a aplicar en cada uno de los encuentros. La Iglesia, manteniendo viva la privacidad de la gracia, siente con responsabilidad y pasión educativa sincera la atención a los procesos catequísticos y al método. Y en este sentido, la Iglesia es abierta a tomar de todos los aportes de la pedagogía y de las distintas líneas de la psicología, de la sociología y de la filosofía, todo lo que enriquezca para que como un proceso de educación en la fe, la catequesis las pueda aplicar. Por eso también podemos hacer un paralelismo con la historia y evolución de la catequesis y vemos cómo las distintas líneas pedagógicas en el tiempo del conductismo favorecía solamente la memorización y el aprendizaje doctrinal y poco importaba la experiencia y el sujeto en sí. Con el tiempo, con el avance de las ciencias, vemos que la metodología catequística se transforma en algo más experiencial porque se considera al hombre como un centro del proceso educativo y aparece esta fidelidad a Dios y también la fidelidad al hombre en el encuentro de catequesis. Pero el método que nosotros vayamos a elegir o que vayamos a diseñar para plantear en un encuentro se basa y tiene que considerar la experiencia humana, la experiencia de las personas y de la sociedad en su conjunto, que se tiene que abordar con una actitud de amor, de acogida y respeto, porque Dios actúa en cada persona y en su historia de maneras misteriosas. Y el catequista tiene que buscar su inspiración en el estilo de Jesús y dejarse interpelar. Por eso consideramos tanto la experiencia humana y su contexto. También apelamos a la memoria, porque la memoria es la dimensión constitutiva de la historia de la salvación. A veces está devaluada la memoria, pero la memoria también la tenemos que desarrollar como función dentro de la catequesis para que permanezca en la vida de las personas y la podamos evocar continuamente. El lenguaje. El lenguaje con sus significados relacionales es constitutivo de la experiencia humana y la catequesis tiene diversidad de interlocutores que dependen de una cultura determinada, que tienen una historia, que tienen un entorno determinado y que tienen una manera especial, una capacidad especial, individual de entender la realidad. El lenguaje y el descubrimiento del lenguaje es una de las áreas que más interpelan a los catequistas porque nos tenemos que nosotros comunicar un mensaje en el lenguaje que nuestro interlocutor pueda entender, que pueda comprender. Eh, y a su vez, también la catequesis es portadora de un lenguaje específico. Y ahí volvemos a la necesidad continua de la formación del catequista para poder hablar en distintos lenguajes. El grupo, la comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis y por esta razón la pedagogía de la catequesis debe dirigir todos los esfuerzos para hacer comprender la importancia de la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento personal. Nosotros desde la catequesis
tenemos que desarrollar la mística de estar juntos, el deseo de compartir en comunidad, generar el grupo, la comunidad como un espacio de encuentro donde todos podamos vivir como hermanos y así adherir al proyecto de Cristo, ¿no? Porque la catequesis, perdón, la comunidad es el sujeto principal de la catequesis. Y también tenemos que considerar el espacio. Los espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales la comunidad expresa su forma de evangelizar. Y es necesario que estos lugares sean acogedores, que sean bien cuidados, para que se perciba un ambiente de familiaridad y que fomente, ¿no?, la participación alegre y activa de todas las personas en todas las actividades comunitarias. Teniendo en cuenta todos estos elementos, los elementos de la metodología, que ya los vimos, vamos a ver que la catequesis va a poder desplegar su acción más profunda y más plena en cada una de nuestras comunidades. Bien, integrando todo lo que vimos, comenzamos este encuentro viendo cuál es la conceptualización propia de la pedagogía, la metodología y el método en la educación formal. Hicimos una transposición de estos elementos, de estas conceptualizaciones a la catequesis, la definimos según el nuevo paradigma de catequesis y la actitud transformadora que tiene que tener la catequesis, pero establecimos los criterios sobre los cuales los vamos a sustentar. Definimos el encuentro como un acto catequístico que confluye en muchas dimensiones que nosotros no podemos desconocer. Vimos la importancia de la experiencia y de la palabra de Dios en el encuentro de catequesis. También hicimos un recorrido a lo largo de la historia de los distintos métodos que fueron presentándose y observamos cómo cada método fue consecuente con un tiempo histórico, cultural, social, religioso, para llegar a lo específico del método, de los métodos que la Iglesia ha determinado como vías deductivas e inductivas, y cómo aparece el método activo y el método experiencial, que volvemos a repetir, estos métodos se enriquecen con todas las corrientes pedagógicas y psicológicas que nos aportan de cómo aprende el ser humano, con esta centralidad en lo antropológico, ¿no? El ser humano como dentro de un contexto determinado, con una historia personal a la que hay que atender y hay que respetar y hay que considerar al momento de diseñar un encuentro. Así que bueno, hasta acá con el módulo de metodología catequística, sus componentes. Espero de Dios que les sea de utilidad, que no haya sido muy denso y, y bueno, nos ponemos todos en manos de Dios para que haga nuevas todas las cosas. Bueno, ya llegamos al final de este largo módulo, pero les quiero dejar dos frases que estaría bueno de que ustedes las tengan en la puerta de la heladera durante esta semana, que las puedan leer para que vayan rumiando y resonando en su corazón y que las van a introducir a los próximos módulos que va a dar la profesora María Eugenia Bouvier y Graciela Sorús. Nosotras hemos trabajado la articulación de estos encuentros para que ustedes encuentren una concatenación y puedan hacer una transposición de todo lo conceptual que recibieron hoy a la ejecución práctica de un encuentro con las orientaciones didácticas que le va a presentar María Eugenia y después con la realización en la organización práctica, ¿no?, de un encuentro de catequesis que les va a dar la profesora Graciela Sorú. Estas dos frases son una de San Juan Pablo II y la otra del Papa Francisco. La primera, en Catequesis Tradendae, el Papa Juan Pablo II nos dice que la variedad de los métodos es un signo de vida y una riqueza. Y la segunda, del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice que el encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella, pero siempre necesita
una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y respuesta. Léanla muchas veces y que vaya resonando en su corazón para abrirlo y recibir lo que las profesoras del próximo módulo tienen para brindarles. Bueno, y acá les muestro las fuentes principales que tomé para el diseño de este encuentro, que son el Directorio para la Catequesis del año 2020 y el Directorio Catequístico General del año 1997. Para una verdadera formación del catequista, sin lugar a dudas, son dos libros que tienen que tener y comenzar a leer de a poquito todas, porque van a recibir no solamente la parte conceptual, sino también con el nuevo paradigma de catequesis y la innovación y la renovación que se le quiere dar a la catequesis, sino también las orientaciones propias para el diseño y para la organización de un encuentro con el aporte metodológico, que es muy rico, pero requiere de una lectura y de un estudio por parte de los catequistas para una buena formación. Y a continuación les muestro que también trabajamos como fuente, tomamos el Manual de Catequética Fundamental de Emilio Alberich Sotomayor y el Manual de Catequética Fundamental de Luciano Medi, entre otros materiales que fui consultando. Así que bueno, agradecer esta oportunidad al Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, agradecer la escucha y la paciencia y la atención de cada uno de ustedes. Y bueno, estas son las oportunidades en que uno tiene que decirle a Dios gracias por estas instancias de formación que nos acercan y que hacen que, bueno, todos vayamos caminando juntos y creciendo también en esta formación para la madurez de la fe. Les dejo un abrazo grande y bueno, estamos en contacto, en cualquier momento nos vamos a encontrar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios los acompañe siempre.